de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Brian. Mi nombre es Caterina y hoy presentaremos el potencial eléctrico. Así que acompáñennos. La definición de energía potencial tuvo una inversión en la física en conservación de las fuerzas conservativas, tales como lo son la fuerza gravitacional y la fuerza ejercida por un resorte. Empleando la ley de conservación, la energía se puede obviar el usar directamente las fuerzas para solucionar diversos problemas en la mecánica clásica. La energía potencial igualmente tiene una utilización que es muy significativa en el aprendizaje de la electricidad. Como la fuerza electrostática es conservativa, tiene una unidad de mucha importancia en el estudio de la electricidad. El potencial eléctrico en un punto es el trabajo que se debe hacer en un campo electrostático para desplazar una carga positiva desde el punto de referencia, es decir, el trabajo que se debe realizar una fuerza externa para trasladar a una carga unitaria, que desde la referencia hasta el punto considerado es oposición a la fuerza. Dos cargas en la misma posición tienen 2 veces más energía potencial que una sola. 3 cargas tendrán el triple de energía potencial y así sucesivamente. El potencial eléctrico solo se puede definir para un campo estático producido por cargas que ocupan una región finita del espacio. Como ejemplo tenemos una carga Q positiva que sus líneas de fuerza irán hacia afuera. Y supondremos también que tendremos una carga de prueba Q sub 0. Si esta carga de prueba aumentara su tamaño al doble o incluso al triple de su tamaño, eso aumentaría en la misma cantidad. Esto puede ser hasta n veces su tamaño. Sin embargo, es más frecuente considerar que en dicho punto el potencial eléctrico, el cual conocemos con la letra mayúscula P, que corresponde a la energía potencial eléctrica por unidad de carga, ya que este valor será el mismo independientemente de la cantidad de carga. La energía potencial eléctrica es inversamente proporcional a la distancia. El potencial eléctrico es una medida escalar, cuya unidad de medida es el voltio. Si se considera que las cargas están fuera de dicho campo, la carga no cuenta con energía y el potencial eléctrico equivale al trabajo necesario para llevar la carga desde el exterior del campo hasta el punto considerado. En vez de ocuparnos de la energía potencial total de un grupo de cargas, es conveniente, cuando se trabaja con electricidad, considerar la energía eléctrica por unidad de carga. Bien, como decía en el ejemplo, tenemos una esfera con una masa de 1.5 gramos, con una carga de 8.9 y está separada por 2 barras con una densidad positiva y una negativa, con una distancia de 5 centímetros. Está suspendida con una cuerda y esta forma un ángulo de 30 grados. Entonces, sabiendo esto, ahora vamos a identificar con un diagrama de cuerpo de caída libre, vamos a representar cómo se ve esta figura. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la carga. Esta carga va a tener una tensión T, ¿verdad? También va a experimentar una fuerza con el peso, la masa, por la gravedad y la fuerza del campo eléctrico. También, si nos damos cuenta, tenemos aquí el ángulo de 30 grados que es igual al ángulo de acá. Bien, sabiendo ya eso, ya tenemos el diagrama de caída libre y podemos representarlo con unas ecuaciones para poder decidirlo. Obviamente sabemos que esto nos va a dar una ecuación lineal y nos va a permitir calcular la sumatoria de las fuerzas. Entonces, una de las fórmulas sería la sumatoria de las fuerzas. La sumatoria debe ser igual a 0.
Para que se cumpla esta condición, el cuerpo debe estar neutro, o sea que debe estar sin ninguna fuerza que actúe sobre ella para poder calcular el potencial eléctrico. Otra de las fórmulas también va a ser el potencial eléctrico. Se dice que el potencial eléctrico es igual al campo eléctrico por la distancia, que también es lo mismo decir que el potencial eléctrico es igual a la fuerza eléctrica por la distancia sobre la carga. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es la sumatoria de fuerzas en X, que esto iba a ser igual a 0. Entonces, viendo el diagrama de caída del cuerpo libre, decimos que la sumatoria sería, en X, sería la fuerza eléctrica que actúa entre la densidad de la barra negativa menos la tensión de la cuerda. La tensión sería por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque tenemos la carga aquí y obviamente va a ser la tensión de la cuerda en el cateto adyacente. Bien, entonces vamos a hacer la segunda ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Eso va a ser igual a 0 y decimos que la sumatoria en Y va a ser igual a la tensión por el coseno del ángulo menos el peso de la esfera. En este caso sería la masa por la gravedad. Bien, entonces ya conociendo las fórmulas Bien, entonces conociendo las ecuaciones igualamos a 0. Y ahora nos vamos a dar cuenta de algo. Conocemos la masa y la gravedad y también conocemos la fuerza del campo eléctrico y el ángulo, que el ángulo va a ser igual a 30. Bien, entonces nos faltaría hallar T. Para hallar T decimos que la tensión del coseno del ángulo es igual a la masa por la gravedad. Vamos a hacerlo en la segunda ecuación. Es igual a la masa por la gravedad, por lo que sería que la tensión sería igual a la masa por la gravedad sobre el coseno del ángulo. Bien, ahora sabiendo esto, vamos a reemplazar el valor de T en la primera ecuación y decimos que la fuerza va a ser igual a T por el seno del ángulo, que el ángulo ya lo conocemos, y como ya sabemos cuánto vale T, simplemente sustituimos el valor por lo que ya llevamos en la segunda ecuación, que es masa por la gravedad sobre el coseno del ángulo por el seno del ángulo, en este caso de la primera ecuación. Entonces, por el seno del ángulo, y esto a su vez es igual a la fuerza del campo eléctrico, es igual a la masa por la gravedad por, voy a poner así, por la tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque el seno sobre coseno me da la tangente del ángulo. Entonces, como ya tenemos el resultado, vamos a simplemente sustituir los valores y decimos que la fuerza eléctrica es igual a la masa, que la masa es 1.5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Sustituimos los valores directamente por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la tangente del ángulo, que el ángulo es 30, entonces la tangente de 30. Y esto va a ser igual, vamos a sacar los resultados. Decimos que 1.5 por 10 a la menos 3 por 9.8 de la gravedad y por la tangente de 30 grados. 0.0085 newtons. Esto va a ser la fuerza de campo eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico es igual, como lo vimos anterior, era la fuerza por la distancia sobre la carga. Ahora reemplazamos simplemente los valores y decimos que la fuerza es 0.0085 newtons por la distancia, que es 0,05 metros. De una vez le estamos dando los valores sobre el valor de la carga, que el valor de la carga es 8.9 por 10 a la menos 6 coulomb.
y el resultado que nos daría sería 0.0085 newtons por la distancia 0.05 metros sobre 8.9 por 10 a la menos 6. Y eso nos da que es 47, el potencial eléctrico que nos da que es igual a 47 voltios. Y esto sería nuestro potencial eléctrico en el ejercicio que lo hemos planteado.